hay, ¿cierto? Hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno pesan 16 gramos. ¿Entiendes o no? ¿Estamos de acuerdo? Buena onda, mi compañero. Yo digo, acá, el nitrógeno como mono, Dani, no considerarlo como diatómico, Dani. ¿cierto? Un mol de nitrógeno pesa 16 gramos. Un mol de nitrógeno pesa 16 gramos. Eso quiere decir que en esos 16 gramos hay una cantidad establecida de átomos. Son 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ese es el peso molecular establecido. ¿Estamos? Por lo tanto, el número de moles viene dado por la masa dividido por el 16. peso molecular del gas, por el peso molecular del gas, ¿cierto? O sea, si tengo 32 gramos de nitrógeno, ¿cuántos moles tengo ahí? 2 moles. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo esta ecuación la podría escribir de otra manera, ¿cierto? Entonces yo podría decir que PD, ¿cierto? Número de moles, ¿cierto? ¿Sí? Número de moles es igual a masa partido por el peso molecular, ¿cierto? Por la constante universal de los gases por temperatura. ¿Se entiende o no? Lo reemplazo. ¿Sí? Si yo paso esta masa para acá, me queda PD, volumen específico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y cuando divido la constante universal de los gases por el peso molecular, tengo la constante del gas en específico. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, R partido por que R ¿estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, R es la constante del gas. Entonces, esa relación está establecida y esa fórmula está establecida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? ¿Qué? ¿De esto o lo que están diciendo los No, animales de estamos afuera? acá, estamos acá. Escúchalo, Ojeo. Está complicado. ¿Qué vamos a pedir? Lo único que ustedes tienen que darse cuenta aquí que esto que está aquí El futuro Chile. es constante, Una ¿cierto? mierda, sí. Eso que está ahí es constante. Sí, Entonces, bastante cuando yo tengo un gas en un volumen establecido, un ejemplo, P Yo con R P pienso que es igual a una constante por T, ¿cierto? En que C es igual al número de moles. Eso es constante, ¿cierto? Sí. Y si el volumen es constante, yo puedo escribir P es igual a B por T, ¿cierto? En que D es igual a C dividido por B. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy demostrando acá? Que P, la presión, es igual a una constante por la temperatura. Si yo lo grafico, eso es así. Demostré, en fondo, a raíz de esa ecuación, que es experimental, que cuando un gas es ideal, la presión y la temperatura dependen linealmente. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, pues. Ahora, ¿por qué el gas, por qué el aire yo lo puedo considerar como un gas ideal sin tener grandes errores? ¿El gas? El aire, El aire. El aire. ¿cierto? Acuérdense que para todas las sustancias, para todas las sustancias, para todas las sustancias, yo tengo esa, ¿cierto? En que aquí adentro está la mezcla de vapor y líquido, puro vapor, puro Puro líquido, líquido. y aquí tengo el punto crítico, Sí. ¿cierto? En el fondo de ahí, no se sabe mucho lo que pasa, ¿ya? O sea, independiente de que aumente mucho la presión o baje mucho la presión, nunca va a volverse líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo yo puedo considerar un gas ideal? Cuando yo estoy muy lejos de ese punto crítico, muy lejos. ¿Cuándo estoy muy lejos? Cuando estoy a muy bajas presiones y a muy altas temperaturas. ¿Se entiende o no? Cuando estoy por aquí Claro, y por estoy- acá, estoy lejos de- yo puedo considerar que en esas condiciones Estado crítico, el gas claro. Que una- es ideal. gas ideal. Y el aire tiene nitrógeno y oxígeno. Claro, está. Y la temperatura, Afecta. ¿cierto?, a la cual el nitrógeno y el oxígeno se vuelven líquidos, es algo de menos 180 grados. Sobre todo si estamos a 25 grados, estamos a una temperatura muy alta para el nitrógeno y para el oxígeno. Y aparte estamos a una presión muy baja para el nitrógeno y para el oxígeno. Por lo tanto, el aire puede considerarse como un gas ideal. ¿Entiendes, no? Mm, ¿Sí? O sea, mientras más lejos claro. de esa zona, se comporta mejor como gas ideal. ¿No? Miren. ¿No? Claro. Química, no sé, Sí. yo cacho, química, no. Pues sí, es lógica. Acuérdense, ¿qué es lo que hace, qué es lo que impide que una sustancia se gasifique? Sí, así. La La presión. presión. ¿La presión? Y si yo tengo una presión muy alta, ¿cierto?, de necesitar mucha energía para que las moléculas, los átomos empiecen a Sí, separarse. separarse. Si tengo presiones muy bajas, va a costar muy poco. Claro. Para eso. Entonces, mientras más baja la presión, más gases. ¿Estamos de acuerdo? Que no se nos baje la presión. ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Eso es lo que yo quiero que se entienda de lo que es ideal. ¿Ok? Sí. ¿Los gases ideales están clasificados por el uso que se les da? No, ¿No? no, por la condición en la cual están. A ver, ¿Dónde se deba trabajar con el gas? por ejemplo, donde yo trabajo como gas ideal con el aire. Aire acondicionado, ventilación, compresores, Climatización en general. climatización en general, HVAC. ¿Sí? Y lo que es compresores. A pesar de que compresores yo Claro, comprimo el aire, claro. igual lo considero como un gas ideal. Yo puedo trabajar el aire como gas ideal en esas condiciones. En la industria puedo trabajar como gas ideal. El vapor de agua no. Claro. Los refrigerantes tampoco. Porque en los refrigerantes y en los vapores de agua yo trabajo cerca de esta zona. Mm, Y al trabajar con la mezcla, cerca de claro. esa zona, obviamente voy a trabajar por tabla. Y el aire no necesito trabajar Claro. por tabla, necesito aplicar esa ecuación. No, del volumen, claro. O esa. Tocar la presión con el volumen. Ah. Claro. Sí. En la guía que les pasé hay ejercicios de eso, para que los vean. ¿Ya? Vamos. Señor. ¿Ya? De todas maneras, vamos a ir haciendo ejercicio. Entre esta semana y la próxima vamos a cerrar lo que es sistema cerrado para después meternos en
¿Puedo borrar, chiquillo? Sí, profesor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que entendimos hasta aquí? ¿Qué son los gases ideales? ¿Por qué yo puedo hablar de un gas ideal? Son los que trabajan muy alejados del estado crítico donde voy a ocupar ¿Ya? el gas. Y que trabajan con la presión y el volumen. ¿Y qué caracteriza un gas ideal? La presión vaya linealmente con la temperatura. Que la presión y la temperatura dependen linealmente. Movimiento entre ellos. ¿Estamos? Sí. O sea, cuando un gas se acerca a esa zona que está ahí, ya empieza a dejar de comportarse como gas ideal. Y ahí hay un término que se llama factor de compresibilidad, pero no creo que sea lo adecuado verlo. No es importante que lo vean. ¿Estamos? ¿Ya? Se le agradece. Como dijo el profesor Troncari. No voy a decirlo. Oye, ¿cómo estás? Yo que he trabajado en aire acondicionado y en cañería y en caldera, nunca he trabajado con el factor de compresibilidad. Pero el profe Por si usted. acaso, porque están las tablas. Entonces, ¿estamos? El profe no se va a comparar usted con 15 minutos nosotros. medio para que los lo vean este mortales. buen, pues te lo llevo a la casa. Nosotros somos los mortales, profesor. Entonces, vamos a ver, es un concepto, no sé si lo irán a ver o alcanzarán a ver, pero igual es bueno que lo sepan, ¿ya? El concepto de derivada parcial. Ustedes han trabajado con funciones con una variable independiente, o sea, ustedes han trabajado con él. ¿Sí? Sí. Con eso han trabajado. ¿Sí? Entonces, eso es en el plano. O sea, ustedes han trabajado estrictamente en el plano. ¿Sí? Sí. En un plano. Pero es distinto a trabajar en el espacio. Y en el espacio, ¿Qué es el espacio? Z es una función que depende de X. ¿Sí? O sea, gráficamente, Sí. Sí. Aquí. Y esa función ya estoy trabajando en un espacio. Y eso es lo real, digamos. En general es lo real. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, sin meterme en grandes explicaciones, si quiero ver yo cómo varía Z con respecto a X e Y, ¿cierto? Que cómo varía Z, cuál es la variación de Z. ¿A qué sería igual? Área Z. Acá. ZX. Si partamos de algo conocido, este es X y este es Y, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Sí. De algo sin. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esa línea, ¿cierto? Una Algo recta. simple, partamos por la línea recta. ¿Cuánto vale o cuál es la variación de Y? O sea, la variación de Y estamos hablando digamos, I0 y 1. Desde ahí. ¿Cómo escribirían esa variación? Ustedes lo manejan, ¿eh? Y lo ocupan todos los días. Todos los días. Lo hacen, no se dan cuenta. Tengo miedo. Aquí. ¿Desde ahí? Tengo miedo, dice. Todos los días ustedes ven la variación de algo, Sí. ¿cierto? No, porque ahí estoy ocupando. Ustedes van al supermercado y van a comprar chocolate. 10 yogur.
precio total? ¿La cajera o no paga? Con razón tiene poca plata. No, Con el lector. Con el lector. Uno paga, ¿no? Pero es que algunos usted no tiene que calcular ni IVA porque viene incluido en el precio. ¿Ven que se complican? ¿Cómo sacan si ustedes van a comprar de yogur, ¿cómo calculan cuánto tienen que pagar? Precio unitario. Claro. ¿Y qué es el precio unitario? Díganme en su unidad el precio unitario. Peso. Unidad. Unidad. Digan más precio unitario, como corresponde. 200 pesos. 200 pesos. 238 pesos. Ya 238 pesos, eso es. ¿Esa es la unidad de medida de un precio unitario? No. ¿Cuál es la unidad de medida de un precio unitario? Oh, que son brutos. Ya, vos, ¿cuál es la unidad de medida de un precio unitario? Ah, verdad. ¿Cuánto? ¿El yogur te lo venden por gramo? La coca. Por litro. La coca. Estáis comprando otro. Yogur en polvo. Estáis Por comprando- gramo. Te digo al tiro que estáis comprando otro yogur. respecto al- No sé qué estáis comprando. ¿Estáis comprando a granel? No sé qué estáis comprando a granel. Ya. ¿Cuál es el precio unitario del yogur? ¿Te lo venden por gramo o te lo venden por unidad? Por unidad. ¿Cierto? Entonces me dicen Bueno, depende. 230, 240 De repente pesos hacen por promociones. unidad. Claro. A veces hacen promoción. Pero si le dan por mayor, le dan descuento. Pero es que la unidad puede ser de 200 gramos o de 150 gramos. No, ya son distintas unidades. Por 10 yogures le sale 235. 240 Pero si pesos queréis- por unidad, si queréis ¿cierto? comprar 200 gramos, ¿Sí? son hartos millones. Pues. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo coloco aquí y Pateados, no. si yo coloco aquí Raspado Morel. valor de la compra, ¿cierto? Y aquí unidades, Vamos a estar no ¿cierto? tan listos. Ese es el gráfico del yogur, ¿cierto? Aquí tengo unidades de yogur y aquí tengo valor de la compra del yogur. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Ya, ¿para qué te dejáis? si ustedes ven aquí, Tenía los muestras detrás. este aquí tengo peso, ¿cierto? Una pizarra. ¿Sí? Sí. Y aquí tengo unidades, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que hay aquí en esta? ¿Qué concepto hay aquí en esas unidades? Peso por unidad. Peso. Peso por unidad. Sí. O sea, A ¿qué 200. concepto hay? Que por cada unidad que yo compre tengo que pagar 240 pesos más. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende o no? Sí. Y por lo tanto, si yo multiplico 240 pesos por unidad por 3 unidades, ¿cierto? Voy a sacar, ¿cierto? O sea, aquí sería 600, 720. 720 pesos. ¿Qué es lo que está aquí? El Es precio. la variación del valor de compra, ¿cierto? Sí. El La valor. variación del. La variación del valor de compra, o sea, por cada unidad aumento 240. Entonces yo les pregunté, digamos, si ahora esto que está aquí, este valor que está aquí, ¿a qué pertenece? ¿Qué concepto está ahí detrás de ese valor? ¿Qué concepto está detrás? Concepto. Y se lo manejan. La marca favorita. O sea, ¿cuánto varía la compra en función de la variación de las unidades? Ah, sí. ¿Qué concepto es ese? O sea, es la variación de la compra Es un delta. Delta compra. ¿Viste? Un delta. dividido por la variación de las unidades, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Para que se vayan dando cuenta, ¿sí o no? Sí. Entonces, la variación de la compra, ¿está aquí o no? Sí. Y aquí que está la variación de la unidad, digamos. Sí. Si yo divido eso por eso, ¿qué concepto está ahí? Este es el cateto opuesto, ¿cierto? Sí. Y este es el cateto adyacente. Cateto opuesto digo por cateto adyacente, ¿qué es lo que es? La hipotenusa. ¿Ah? ¿Qué es lo que es? Pero La hipo. La tarjeta. Es la pendiente. El 10 de la
Es la pendiente. La pendiente. ¿Sí o no? El Lucas que la cosa. O sea, si yo multiplico la pendiente por la variación de las unidades, yo tengo el valor total, la variación total del precio de compra, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Entendió o no? Sí. Ahora nos va a explicar con la I y vamos a joder de nuevo. ¿Estamos? Enséñalo con yogur, es mejor. Es más fácil. Pero es que para que entiendan el concepto, o sea, ustedes, el precio unitario es la variación unitaria de la compra. Cuando ustedes van a comprar, ¿cierto? Les dan el valor unitario, lo multiplican por la cantidad de unidades que van a comprar y tienen el precio que tienen que pagar. Siempre ha sido así. Si no llevan ninguna unidad, no pagan nada. A medida que van comprando, van aumentando su compra. Y el precio unitario en el fondo es la pendiente que tiene ese producto en cuanto al valor. Por cada yogur que yo compre, tengo que pagar 140 pesos más. Eso me quiere decir la pendiente. Que por cada unidad que por cada unidad que yo compre, tengo que subir más. Claro. ¿Sí o no? Sí. Ese es el concepto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Claro, Entonces, depende. que vamos entendiendo. Ya lo asociaron a algo conocido. Debería ser ejemplo al lado mejor ¿Y si para vienen descuento? no olvidarlo. Profesor, ¿y si estamos Con descuento. los días Lucas en el líder? Toda esa prueba que están haciendo les va a servir para acordarse después. No, esa broma, pensé que sí van a aparecer en la prueba. La van el líder. Entonces, esta pendiente que está aquí, ¿cierto? Yo la puedo escribir Delta con un de delta I por delta de X. por un delta X, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y si yo quiero sacar la variación completa, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta pendiente? ¿Por cuánto? No, No. O sea, el ejemplo estamos. sí, pero ¿por cuánto? Suponiendo que aquí está, ahora está X y aquí está Y, Ya te cago. ¿cierto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar eso para yo sacar la variación total de la compra? En ese caso usted tiene I1, ¿cierto? Y 0, ¿no? En general, ¿por cuánto tengo que multiplicar eso, esa pendiente, ese valor unitario, para obtener la variación total de la I? Por la cantidad. Por la cantidad, ¿cierto? Sí. Y la cantidad en este cual sería X o Y. Y X. X. ¿Qué dijo I? Tu hermano. Ese video ¿Te fijan o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, que cada vez que yo multiplique la pendiente por una variación de la variable dependiente, yo voy a tener la variación total de la variable independiente. ¿Sí o no? Sí. Parece trabalengua. Pero en te el lo dice, fondo, esto que está aquí es el precio unitario. Sí. Y cuando yo lo multiplico por la variable independiente, yo voy a tener la variación de mi variable dependiente. O sea, la multiplicación por el de X. ¿Sí? Por una variación de X. De X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pendiente. Eso, si yo quiero calcular el precio total, tengo que multiplicar el precio unitario por la cantidad de unidades. Si yo quiero calcular la variación total de I, que es mi variable dependiente, o sea, el valor que yo voy a pagar, dependiendo de la cantidad de unidades, que es la independiente, si yo quiero sacar la variación total de mi variable dependiente, tengo que determinar cuánto vale la variación de Y con respecto a X, multiplicado por la variación de X. De X. Y en ese momento yo saco mi variación total. ¿Se entiende o no? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Entendió el concepto? Sí. Ya. Ahora, si esta variable depende de X e Y, ¿cuánto en la variación total de X?
Ese que era ese, ¿no? ¿Cómo la determinaría? Sí, sí, sí. Había que dejarlo. Ocupando el ejemplo de Cristiana. Llevando esto que vimos a esta que está. O sea, ahora pasamos de una variable independiente a dos variables independientes. O sea, z depende de la variación de dos variables independientes, no de una. Aquí Sería si es variable de una, ZI. nosotros sabemos que la variación de i, ¿cierto? Voy a ocupar la notación de desarrollo, es Delta Z. de i a de x por de x. ¿Se entiende? ¿Sí? Es obvio, ¿no? ¿Sí? Pero por Z. Ahora, ¿cuánto vale de z? Eso sería de z es igual a z partido. De X, de X. Debería ser parecido a eso. No, O sea, Pero es que no. si yo varío x, esto se ve por partes. Si Va a no ser lo puedes ver en independiente. su global, velo por partes. Entonces Sí, ya, independiente. digamos, voy a ver cómo varía z con Contra respecto a x X. manteniendo y constante. ¿Sí? Sí. Entonces digo, Sería ZX. de z De z partido de a de x, manteniendo y constante, por manteniendo y constante, ¿por qué? por Por de x. Por de X. Más, más c. Ah, ya. ¿cuál es la otra? Más i. ¿No? De I, pues, La variación de z, Z. ¿cierto? Sí, por de I, A de y y, manteniendo x por constante, X, por constante, X, por DX. de X. De i. Ay, sí. Entonces, si yo sumo la variación de eso más la variación de eso, tengo la variación total de z. Oh, lo que hizo. Qué feo, qué Feo, feo. feo. ¿Se entendió o no? Lo que quiero es que se entienda el concepto. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Habré sido una persona mala en nuestra vida. O sea, el concepto es este: si yo tengo una sola variable, si tengo una función que depende de una sola variable, la variación de esta variable dependiente es igual a la variación unitaria por la variación total. Si tengo dos variables independientes, tengo que sumar las dos. El aporte de esta más el aporte de esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo que quiero decir, digamos que en el fondo tengo funciones, generalmente, tengo funciones que dependen de dos variables. Es lo más común. Por lo tanto, ahí yo siempre quiero saber cómo varía. Acuérdense que las matemáticas, digamos, son una herramienta, unos dicen que fue descubierta, otros dicen que fue inventada, que nos permite representar la realidad en que vivimos. O sea, es una herramienta que nos permite cuantificar la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vivimos en un ambiente, digamos, que generalmente dependemos, estamos en el espacio, digamos. Generalmente hay 3 dimensiones, 4 dimensiones. Pero acuérdense que yo un estado lo puedo determinar por medio de dos variables independientes. ¿Se acuerdan cuando lo dijimos o no? O sea, nosotros en termodinámica tenemos esto. ¿En qué está el estado? Y estas son las variables independientes. Por lo tanto, yo un estado lo puedo determinar mediante dos variables independientes. O dos propiedades independientes. ¿Sí o no? ¿Te acuerdan de eso o no? Por lo tanto, eso es lo que vamos a tener en termodinámica. ¿Ya? ¿Ya? Josué no. ¿Sí? Pero entendí, Josué, o no? Claro.
Y no se cierre, si Sí. en el fondo trate de llevarlo a lo que conoce, digamos. Sí, sí. Tú tenés que hablar O sea, con el mejor de la concepto, clase el concepto es el de las compras. Claro, lo compro que. El concepto de las compras. Solamente que aquí ya. Supongamos que aquí tengo el yogur. O tengo el producto. Y ahí tengo las unidades. ¿Cierto? Y aquí tengo los gramos. Por unidad. ¿Se Claro. entiende o no? Entonces aquí cuánto da la compra, más de la unidad y los gramos de la Claro. unidad. Porque hay yogures que tienen más gramos Claro. que tienen menos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Va a ser lo mismo, claro. Entonces ahí mi compra va a depender de, La suma de los dos. de las dos. ¿Estamos? Vale, vale. Pero ahí tendría que necesitar otro producto. No, pues, estamos hablando del mismo producto. Ahí. Pero Pero distinto, dos variables. distinta. O sea, yo tengo que determinar cómo varía Z con respecto a X. O sea, Z es Z su es producto. igual a X cuadrado más 2. Sí. ¿Cierto? Entonces hago de X, o sea, de Z a de X, ¿cierto? Manteniendo Y constante. O sea, derivo con respecto a X y esto pasa a ser constante. ¿Cuánto vale de Z de X con Y constante? Con Y constante. Esto es constante. Sí. Entonces me queda la derivada de X cuadrado. ¿Cuánto queda la derivada de X cuadrado? Dos. 2X. ¿Cierto? Más C. Y ahora la derivada de Z con respecto a Y con X constante. ¿Cuánto es la derivada? 2. 2. Por lo tanto, de Z va a ser igual a ¿qué? A 2X por dx más 2 por dx. ¿Sí o no? Entonces yo ahora tengo otra función, digamos que esta. De z es una función de variación que depende de x y depende de y. Que vas a hacer una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, sí. en términos de matemáticas, digamos, eso significa. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Lo medular, que si tengo una propiedad que depende de otras dos, la variación de esa propiedad, ¿cierto? Depende de la variación de cada una de esas propiedades por separado y se suman. ¿Ya? Vamos a hacer una fotito. ¿Estamos? ¿Cómo sabéis que sí? ¿Cómo sabéis que la prueba? Ocurre un milagro. ¿Te parece si les voy a preparar para la próxima semana un ejercicio para la segunda nota? Pensé que iba a decir, le voy a preparar un Para la segunda cementerio nota. que- Porque voy a hacer la segunda nota. Sí, profesor. ¿Ya? Primero. Profesor, la primera otra más, la segunda dos más, Y la tercera. y la tercera por si acaso. Voy a terminar haciendo como 20 pruebas. Ya. Estamos claros el concepto. ¿Concepto? Sí. O sea, me interesa, Sí. o sea, en el fondo lo que estamos diciendo, digamos, lo que partimos del principio, diciendo del principio. Un estado lo puedo especificar mediante dos variables independientes o dos propiedades independientes. Por lo tanto, todo lo que trabajemos en termodinámica depende de dos propiedades. Yo digo, yo ¿Ya? tengo el yogur. Por lo tanto, vamos a trabajar con Ya entendí el yogur. Yo digo, el yogur depende de los gramos y depende de la. De la coca. Sí. De los Kilogramos. Y esas dos me hacen llegar. Ya que no me quedo ni culo. andar a comprar cerveza, digamos, vino, ya Chao, saben. Ahí sí, borracho. Puede puesto de la cerveza, ¿no? Ahí estamos mal. Ahí estamos mal, pues, profe. ¿Cómo toma cerveza? Tiene que tomar No queda ni whisky. plata, vos, profe. Ya. Cerveza, Somos, que- aquí en Chile somos todos
Eso. Aquí no. Ya, chiquillos. Dos propiedades, o sea, propiedades importantes son la temperatura, la presión y el volumen específico, ¿cierto? Sí. Y acopladas a ella la energía interna y la entalpía. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, generalmente vamos a trabajar con eso. Después, en la próxima unidad, vamos a meter la entropía. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que U, que es la energía interna, es una función que depende de qué? De la temperatura y del volumen específico. ¿Ya? Y vamos a decir que la entalpía es una función que depende de la temperatura y de la presión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo decir que la variación de U aquí es igual. A ver, el DU. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Yo me lo sabía con DX. De U, ¿a cuánto es la variación? Están los dos. Sería. Tiene que preguntarle a la mejor nota de la prueba, no anda preguntando a la DT. Ah, ok, No, vamos a tendría que poner ser un Sí, poco más igual. De 4 a 8 para arriba, no me pregunte. Dividido por DT. Tenemos Por la. que la energía interna es una función que depende del volumen específico y la entalpía es una función que depende de T y de la presión. Después vamos a meter la entropía, pero nosotros hemos trabajado hasta ahí. No, ¿Estamos? con eso estamos claros. Entonces, DU DU sería DT. sería DU. DT a DT. No, sería DU a DT. ¿No? ¿Sí? Ah, no, está con ¿Cuál es la función que tengo que derivar? Ahí. La La U, U. ¿cierto? De U con Ah, respecto a qué tengo de que T. derivar. Uno. No, ¿De U a cuánto? a DT. DU. ADT. A de A de T. T. Manteniendo No, B. Ah, B. volumen constante por DU. DT. A DT. Más Está clarito. la variación de U a de B. Manteniendo la temperatura constante. por D por el volumen. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, esto que está aquí, este término que está aquí, ¿cierto? Esto es cantidad de energía. Interno por temperatura. ¿Qué unidad tiene esto? De U partido por DT. ¿Qué unidad de medida tiene eso? Joule. Ya. Si U es energía, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya tiene Joule. Tiene Julio. Y es una propiedad específica, intensiva o extensiva. No. Extensivo. La energía interna, así Ah, como está interna, escrita, ¿es Específica. específica o intensiva? Específica. 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 Eso quiere decir que esa unidad está dividida por qué? Para transformar una propiedad extensiva en específica, ¿por qué la tengo que dividir? Por la masa. Por la masa. Por lo tanto, ¿qué unidad tengo acá? Más. ¿Cuál es la unidad de masa? Kilo. Kilogramo. ¿Y qué tengo acá? Kelvin. Kelvin. O sea, tengo joule partido por kilogramo por Kelvin. ¿Esto qué quiere decir? Mm. ¿Cuánta energía necesito, ¿cierto?, Cada kilogramo. para elevar en un Kelvin un kilo de masa? O sea, esta derivada que está aquí a volumen constante me indica cuánta energía tengo que inyectar a una sustancia para elevar en un Kelvin un kilo de masa. ¿Sí? Y esa unidad que está aquí, se llama calor específico
¿Estamos de acuerdo? O sea, dicho de otra manera, si yo tengo aquí un recipiente, ¿cierto? Rígido, ¿cierto? Tengo una sustancia aquí adentro y le inyecto calor, ¿cierto? Este valor, que es como una pendiente, Va a variar. ¿cierto? Me va a decir cuánto calor tengo que inyectar a este sistema para modificar la masa que tengo aquí en 1 grado Celsius o en un Kelvin. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Sí? A volumen No, constante. volumen constante. No quiere decir a presión constante, porque Volumen más que constante. seguro que la presión Claro. va a aumentar. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir esta ecuación de la siguiente manera, que es igual a C sub P, que es calor específico a volumen constante, por dt, más delta U a delta B por dt. Si el volumen no cambia, ¿qué pasa con esto? ¿Se Si mantiene? el volumen no cambia, ¿Sí? ¿Qué pasa con este TP? se mantiene, ¿no? No cambia. ¿Ah? A ver, Si el volumen no cambia, ¿qué pasa con este término que está acá? Se mantiene porque es constante. No hay cambio de volumen. ¿Este dB a qué equivale? ¿A qué es igual este dB? Si no hay variación, a cero. Sí. Entonces yo puedo decir que a volumen constante, o sea, yo puedo estimar la variación de la energía interna si tengo este valor, una variación de la temperatura. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que Vamos al otro vamos lado. a tener que hacer una prueba como curso. Entonces, si estoy a volumen constante, ¿cierto? La variación de la energía interna de cualquier sustancia depende solo de la temperatura. ¿Sí? De cualquier tipo de sustancia, todo depende de la temperatura. Temperatura. Si yo estoy en un volumen constante, como en este caso de aquí, volumen constante, y meto calor y el volumen no varía, esto no varía, por lo tanto esto es cero. Siempre y cuando sea Entonces, volumen si yo constante. tengo esta condición y que no varía el volumen, yo puedo estimar la variación de la energía interna multiplicando el calor específico de ese gas a volumen constante por la variación de la temperatura. Y tengo la variación de la energía interna. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante. En ese caso, ¿ya? Ahora, H. DH. ¿A cuánto es igual? DH partido por DT. ¿Cuánto? DH partido por DT. DH partido por dt, P. presión constante, P por DT. por dt, más DH partido por DP. H partido por dt, a Temperatura constante, por DP. ¿Ya? De nuevo, ¿qué tenemos acá? Raya. Temperatura, Calor específico, calor específico. ¿cierto? Porque tenemos joule, Ya. kilogramo y Kelvin, Kelvin. ¿cierto? Y esto que está acá es C sub P, y esto es calor específico a presión constante. ¿Cierto? Por lo tanto, yo DH lo puedo escribir de la siguiente manera: C sub P por dt más DH por dt, temperatura constante por dt. Jonathan está nítido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si la presión es constante, por ejemplo, el típico caso, Aquí lo dejo en lluvia. Está listo. yo estoy No sé metiendo si calor, estar aquí. ¿cierto? La presión es constante. Los calzones. ¿Qué pasa con esto? Si la presión es constante, ¿qué pasa con este término? Con la temperatura. Cero. Cero. Entonces, si la presión es constante, por eso dice H es igual a CT por dt. Y este, C, presión constante. Si hay un proceso
proceso a presión constante. ¿Estamos? O sea, cuando tengo un proceso de calentar algo a presión constante, yo puedo estimar la variación de la enthalpía Con calor específico. teniendo el calor y la... Exacto. Esto me determina la cantidad de calor que necesito para elevar en 1 grado la temperatura de este gas que se está expandiendo, ¿cierto? Y este calor específico me determina la cantidad de calor que yo debo inyectar a un gas que está confinado en un recipiente rígido. ¿Qué calor específico es más grande? ¿El C sub B o el C sub P? ¿Dónde necesito más calor para cambiar la temperatura de una sustancia? Se sube. ¿Allá o acá? Allá. ¿Ah? Volumen. A ver, aquí su volumen es 0 y aquí su presión es constante. ¿Dónde? Yo dije volumen. ¿Usted dice? ¿Alguien dice otra cosa? Yo he puesto los dos por si acaso, ¿no? Juégate un lot. No, Acá ¿ves? Yo lo dije, mire. siempre el C sub P en general es más alto que el C sub P. Se ¿Por sube qué? el volumen. Que su presión es constante. Porque yo para cambiar de un grado tengo que meter la energía suficiente para que el gas se expanda y aumente su temperatura. Necesito hacer 2 cosas. Aquí no. Aquí le meto calor nomás y el calor que necesita va a cambiar. Pero acá todo el calor que meto adentro, ¿cierto? Va a servir para cambiar en 1 grado, pero aparte va a ocupar la energía para expandirse. Entonces Va a ser doble. va a usar esa energía para 2 cosas, para expandirse Claro. y para cambiar su temperatura. Claro, allá En no cambio, solamente aquí no. para- Aquí por el solamente va a cambiar su temperatura, ¿cierto? Y aparte, si aumenta la presión, digamos, más fácil elevarla, digamos, Claro. la temperatura. Cuando siempre el Sí. C sub P va a ser menor que C sub P. Yo lo dije, profe. ¿Vamos? ¿Esto lo pasó en la U, usted, profe? Sí. Cuando estudió mecánica. Hace 35 años atrás. Me imagino unos libros gigantes. Ya bueno, entonces ¿Ah? Se nota, sí. Se nota, dije. Igual. Porque es buen profe, a eso me refiero. Ah, Un punto base, un punto base. Me vas a hacer llorar. Ya. Ya. Para arreglar. Todos concordamos con eso, querido profesora. Casi la cara. La arreglaste, la arreglaste. Arregló la mochila, ¿sí? No lo puedo. Matriculado. Con eso tiene asegurado un punto base. A presión constante. ¿Puedo borrar? No, profesor. ¿Dónde? está hueando? Proceso. Ah, vale, esa parte. Proceso de apresión. No, pero le tomo una fotito y lo anoto de mi celular. Claro, muchas gracias. Pero ¿tienes que hacer la pregunta? Oh. Ya, profesor, estamos bien. Gracias. Ay, señor.
eso requiere mucha matemática. ¿Ya? Yo le creo todo porque Entonces, vamos a decir que para los gases ideales, ay, listo. para los gases ideales, la variación de la energía interna siempre depende de la temperatura. De tomar la luz. Siempre. O sea, para los gases ideales, la variación de la energía interna en un gas ideal depende sola y exclusivamente de la temperatura. ¿Vamos? ¿Ya? ¿Se quiere? ¿Sí? ¿Se cuánto? El promedio diríamos. Ah, sí. Oh, le dejaron. Que tengo alergia. O sea, la variación de la energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura, no depende del volumen específico. Depende Claro, solamente de la temperatura. ¿Estamos? ¿Ya? Para sustancias incompresibles, ¿cierto? C sub B es igual a C sub B. O sea, no hay ninguna diferencia entre C sub B y C sub B para sustancias incompresibles. ¿Y cuáles serían estas incompresibles? Agua. ¿El agua? Sólido. Da lo mismo la presión, el volumen. Claro. C sub B igual a C sub B. C sub B es igual a C sub B. ¿Estamos? ¿Qué más? Uy, dejaron bien. Nosotros sabemos que H Se nota, es igual a la energía interna se nota que no tenés novia. más PdV, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues súper. ¿Sí o no? Sí. Entonces, más PdV. Eso lo determinamos en un momento. ¿Sí? Entonces pongamos condiciones. Supongamos que hay un proceso Ahí sí. que es realizado a temperatura constante ¿cierto? ¿Sí? Un proceso que es realizado a temperatura constante. ¿Sí? Si es realizado a temperatura constante, ¿cómo quedaría él? Pongámosle A volumen presión variable. ¿Cómo quedaría esto? Hacemos el análisis completo. Si es a volumen constante y a temperatura constante, ¿qué pasa con esto? La
energía interna. ¿Qué pasa con la energía interna si la temperatura es constante? No hay cambio. No tiene El variación. volumen constante. Se Entonces, mantiene. esto No tiene implica variación. que, o sea, si yo coloco, ¿cierto? Que delta U Sí, o de U es cero, sí, ¿cierto? sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Presión variable. Presión variable, pero se acaba de decir que tiene que tener la temperatura. No, pues son dos. Sí, pero la presión variable. Presión constante No, va a ser cero. Presión variable. Pero ahora es presión variable. Ahora le agregamos que la presión es variable. A esto le agregamos que la presión es variable. O sea que aquí no depende de Sí. la temperatura. Entonces quedaría H. ¿Cómo quedaría de H? Sería de U De U, más, hagamos la derivada completa. Sería de dP, P, sería D B. por dP, Claro, ¿cierto? B por DP. Más De uno. B D por D. dB. ¿Qué pasa con esto? Si el volumen es constante, ¿Qué hacer? cero. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa con la energía interna? Igual es cero. Cero. Entonces DH Es igual a es igual a D DDP. por dP. Alguna Cabros son unas máquinas. ¿Qué equipo conocen ustedes que trabaja así? presión variable. ¿Compresor? Compresor, la bomba centrífuga. Igual. La bomba centrífuga Sí. trabaja. ¿Qué es lo que hace la bomba centrífuga? Varía la Varía la presión. presión. Por lo tanto, si yo derivo esto con respecto al tiempo, ¿cierto? Me queda dH a dt, ¿cierto? Sí. Es igual, ¿cierto? A T por dt por dt, ¿cierto? Y el volumen dividido por dt, ¿qué es lo que es? La variación del volumen cuando estoy trabajando con bombas, digamos. Eso es caudal. Volumen Digo el por- caudal, por- por la diferencia de presión, tengo la energía que le está dando la bomba. Eso lo vamos a ver después. Allá cuando se adelante entonces. Pues, ¿Ya? Eso necesita energía. ¿Vamos? Sí. Te piden que yo voy armando las ecuaciones de acuerdo a las condiciones, sí, lo a las que condiciones del Porque usted acá. ¿Proceso de qué? Ya, ¿y qué pasa? De Cuando la temperatura es variable, La temperatura es variable. constante, y P constante. Presión constante, volumen constante, temperatura variable. Pues si usted tiene la temperatura que es variable, la presión también se vería afectada. ¿Cuándo? ¿No? Por eso es el cilindro Sí. en el caso. O un hervidor, ¿cierto? Un hervidor, ¿cierto? Y yo le estoy variando la temperatura, no está variando el volumen, no está variando la presión. U es cero. Claro, es que depende si está ocupando alguna gas ideal. Sí, la tengo. Sí. Porque ahí cambiaría. ¿Sí? ¿Qué me pone de U? Entonces acuérdense que de U, acuérdense que de U es igual a C sub P, ¿cierto? Por dt más de U a dt por dB. ¿Sí o no? ¿Sí? Y dH es igual a C sub P por dt más dH a dt por dB. ¿Cierto? ¿Sí? Si es a volumen constante, Cero. entonces cero. ¿Sí? Sí. Si es a presión constante, entonces cero. Y si estoy hablando de agua,
¿cierto? C sub P es igual a C sub P, ¿sí? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo ocupar cualquiera de las dos. DH es igual a C sub P por dt. O sea, si quiero sacar cuánta energía necesito para elevar en tanta, o sea, cuánto calor necesito para elevar en tanta temperatura el agua, yo ocupo el C sub P del agua y determino la cantidad de temperatura que necesito. ¿Me entienden? Porque ahí de H es igual a U, Claro. la entalpía entre comillas es igual a U. En el fondo estoy cambiando la energía interna solamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Eso es igual a B. Mira el de Facebook. Ay, 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 señor Jesús. ¿Estamos? Déjame aquí nomás. Déjame aquí nomás. Vamos a pedir cambio de sala, profe, mucha distracción. Ya, si quieren se van a tomar un café. No, Eso. le quiero aquí No, nomás, ejercicio. profesor. Más peor. ¿Tienen miedo? Después no ¿Tienen llego. miedo? ¿Tienen miedo? Después no llego. Después no llega. Después están pidiendo agüita. No. Sí, pues uno tiene que ir a comprarle, porque no. Así los deja pidiendo agua. Ah, ya me voy a buscar una galletita yo porque tengo hambre. Mm. Mejor. Para todos.